Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que cuando leemos este versículo, nos hacemos la misma pregunta de los apóstoles, y yo creo que este es un tema muy controversial, por eso me encanta hablar de él. Es un tema de escatología. O sea, ¿qué quiere decir? La escatología es el estudio de las profecías bíblicas. Sabemos que la Biblia es un libro que está escrito y que podemos comprobar científicamente, podemos comprobar históricamente, espiritualmente, porque lo sentimos y sabemos el poder tan grande que hay. Y pues en esta profecía, en esta palabra que el Señor nos da, los discípulos estaban con el Señor en el Monte de los Olivos, que quedaba al frente del templo y era cruzando el Valle de Cedrón. Entonces el Señor había acabado de hablar de ciertas profecías de los últimos tiempos, y yo quiero hablar un poquito sobre qué significan los últimos tiempos. Los últimos tiempos de los que se habla la Biblia son diferentes al fin del mundo. Muchas personas tienden a confundir y tienden a hablar cosas que no son bíblicas, y pues claramente los últimos tiempos se refieren al último tiempo antes del rapto de la iglesia y antes de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cabe aclarar que solo hay dos venidas y un rapto. Muchas personas confunden la segunda venida con el rapto de la iglesia, pero en la Biblia se hace diferenciación clara de estos dos eventos y son totalmente diferentes. La primera venida fue cuando el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. El rapto de la iglesia es el que va a suceder, pero el Señor Jesús viene hasta las nubes, Él no alcanza a tocar la tierra, así que ese no se cuenta como la segunda venida. Y ya lo que llamamos la segunda venida como tal es cuando el Señor Jesús descenderá del cielo con todos nosotros en la Nueva Jerusalén para reinar por siempre en la tierra. Así que vamos a hablar hoy de otro evento muy importante que se llama la Gran Tribulación, que espero que ninguno de nosotros tengamos que vivirla. ¿Por qué? Porque este evento se va a realizar después del rapto de la iglesia. No es algo que nosotros tengamos que vivir, porque conocemos del Señor, el Señor ha dado la oportunidad a todos nosotros de escuchar sus enseñanzas, sus palabras, y sobre todo de cambiar y transformar nuestra vida. Así que es muy importante que nosotros estemos apercibidos para que antes de que comience la gran tribulación nosotros podamos subir o ser raptados por el Señor en las nubes, que esa fue nuestra clase anterior, y que pues realmente estamos preparándonos como esa novia, ¿verdad?, que espera al novio, y que pues realmente queremos estar en el cielo con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Sabemos que solo van a ser 7 años. Así que quiero leer otra profecía que dice en Lucas 21, 10 al 11, sobre los últimos tiempos, y dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales en el cielo. ¿De qué se está refiriendo Lucas? A las señales de los últimos tiempos, antes de la gran tribulación y antes de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre sobre las señales, y creo que solo es prender un televisor y ver las noticias para darnos cuenta cómo todas estas señales bíblicas se están cumpliendo. Y pues muchas personas dicen, pues esto ha pasado toda la vida, ¿no? Han habido terremotos, han habido guerras, han habido hambres, pestilencias, pero al nivel de lo que se está viviendo en este momento, no. Adicionalmente a eso tenemos otra profecía bíblica, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, y es realmente la que más nos interesa, y es las semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel, que es una profecía bíblica que se refiere al tiempo y a la historia del pueblo de Israel. Hola, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? La Biblia se refiere de principio a fin sobre la historia de Israel. Nuestra historia está completamente ligada al pueblo hebreo. Así que nuestro tiempo bíblico y nuestro tiempo espiritual tiene que ver 100% con la historia y el tiempo bíblico de Israel. Así que qué importante es que nosotros nos demos cuenta
en qué tiempo más o menos estamos, porque todavía no hay algo así certero que digamos, estamos en tal tiempo, estamos en tal, no. Pero según las profecías bíblicas y según lo que se está viendo en los tiempos, pues podemos determinar que nos encontramos muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hablar de esta profecía y vamos a desmenuzarla para que nos quede muy clara. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vemos todas las guerras que hay y obviamente estamos hablando de la nación de Israel en contra de este pueblo, en contra de esta nación. ¿Cuántos se levantan? ¿Cuántas guerras han habido? ¿Y cuántas catástrofes que han tenido que vivir? Dice también, habrá grandes terremotos. Si nosotros vamos al estudio ya de la parte geológica de la Tierra, últimamente se ha aumentado en un 100%, en un 1000%, perdón, la cantidad de terremotos diarios. Yo tengo una aplicación, o mi esposo tiene una aplicación, en donde le llegan los registros de los terremotos que hay a diario, y es una cosa impresionante la cantidad de terremotos y de temblores que hay diariamente. Otra parte importante dice plagas y hambres. Yo creo que nunca habíamos vivido algo tan fuerte como el coronavirus y la nueva cepa que está saliendo ahorita en Europa. O sea, seríamos ciegos si nosotros no viéramos que esto afectó a nivel mundial y no solo nuestra parte económica y física, sino que hay algo impresionante. Y es que a las personas que les da coronavirus sufren de depresiones, de angustias y de desesperación. Así que esto también tiene que ver en algo que es totalmente espiritual. Entonces, vemos esta pandemia que está iniciando, vemos ahora la nueva cepa que comenzó en Europa y ya están cerrando las fronteras en España con la nueva cepa Delta. Pueden existir y pueden haber miles de vacunas, pero si nosotros nos damos cuenta, hay cosas que se les salen de las manos al hombre. Adicionalmente a eso, recuerden también que ahora salió un nuevo virus en Estados Unidos, está ahorita en las noticias, que está matando a millones de personas. Otra cosa que vamos a ver, hambres en diversos lugares. El año pasado, a finales del 2000, más o menos fue en el 2020 en África, hubo algo que fue terrible, que fue una plaga de langostas que acabó con absolutamente toda la comida que había para esos lugares. Y nosotros nos podemos dar cuenta cómo realmente están pasando cosas terribles. En este momento en África y en lugares como todos estos pueblos hay demasiada hambre, demasiado dolor, demasiada angustia, demasiada tristeza. Y dice, y grandes señales en el cielo, de lo cual también hemos tenido las 4 lunas de sangre. Ahora, los incendios forestales que hubo eso fue en el Amazonas y también en Australia, lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? Incendios que acaban con la fauna, con la flora, con la comida. Adicionalmente al coronavirus, todas las guerras, por ejemplo, que ha habido aquí en Colombia, la pobreza que hay, la cantidad de gente desempleada, el caos mundial y lo peor, todas las lluvias y todos los desastres naturales que hay día a día en todos los lugares del mundo. Es solo que nosotros prendamos un noticiero para darnos cuenta de lo que está pasando. Así que quiero leer también algo que es muy importante. Y es que en primer lugar hay algo que quiero descartar completamente, y es que muchas personas dicen que nosotros ya estamos en la gran tribulación, y no estamos en la gran tribulación, estamos en principios de dolores, como dice la palabra del Señor. La palabra del Señor compara el momento de la gran tribulación, de la venida del Señor Jesús como segunda venida, como los dolores de parto de una mujer, que comienza con las contracciones. Llega un momento de desesperación en donde ya no puede más hasta que por fin tiene el bebé. A eso es que compara el Señor Jesús la venida de la segunda venida del Señor, como ese dolor de parto. Ahora, quiero que hablemos algo muy importante, y es que quiero hablarles un poquito de las 70 semanas de Daniel. Nuestra historia bíblica, nuestra historia espiritual,
todo lo que tiene que ver con el Señor Jesús se relaciona 100% con el pueblo de Israel. Nosotros no podemos separarnos de esa historia porque sencillamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Es el hermano mayor. Nosotros somos el hermano menor. Nosotros somos los gentiles, que somos aquellas personas que no tenemos sangre judía, pero que al Señor le ha dado la oportunidad de conocerle. ¿Cómo comienza todo este tema de la gran tribulación y por qué existe? Muy sencillo. Resulta que Jesús vino a salvar el mundo, pero el pueblo judío no le aceptó. El pueblo judío no acepta al Señor Jesús. Ellos lo ven simplemente como un profeta más que murió, pero no lo aceptan como el Hijo de Dios. Así que esta gran tribulación es exclusivamente para el pueblo judío como un castigo por no haber querido aceptar al Señor Jesús. Pero como el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de conocerle, a nosotros los gentiles, esa misma tribulación viene para todos aquellos que no han querido aceptar al Señor Jesús como Salvador de sus vidas y que no han querido aceptar al Señor Jesús como único mediador entre Dios y los hombres. Recordemos que solo existe un Dios, que solo existe un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. No existe nadie más, no existe ningún otro mediador, y por esto es que viene la gran tribulación. Ahora, ¿estamos en principio de dolores? Claro que sí. Solo falta que miremos el mundo como está, todos los problemas sexuales, todo el odio y el dolor en contra de los niños, de los ancianos, el hambre, las pestilencias, las guerras, las desviaciones, el pecado. El hombre ya no quiere saber nada de Dios. No hay valores cristianos, no les interesa la Biblia, no les interesa conocer a Dios. Y por eso el mundo cada día va de mal en peor. Y por el contrario, lo que está buscando el hombre es la exaltación de sí mismo, el yo, el poder controlar el mundo a través de mi pensamiento, el poder desear y recibir todo lo que nosotros atraemos, sin importar si es o no la voluntad del Padre. Entonces, vamos a leer que cómo se determinan las 70 semanas, y esto es algo escatológico muy largo, y voy a tratar de ser lo más breve posible para que lo podamos entender. La historia del pueblo de Israel se divide en 70 semanas bíblicas. Así que vamos a Daniel 9:24. Por favor, las personas que tengan la Biblia, me encantaría que fuéramos a Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 24. Ahora, cada semana, quiero que tengamos esto claro, representan 7 años. Estas 70 semanas se dividen en tres tiempos diferentes en donde suceden cosas que son determinantes para la nación de Israel. La primera etapa son 7 semanas. 7 por 7, 49. Desde el decreto de Artajerjes para de nuevo construir el templo de Jerusalén, en el que se demoraron 49 años. Esa es la primera división de las 70 semanas de Daniel, de la historia de Israel. El segundo periodo es el que se va a referir de las 62 semanas, o sea, 434 años, 62 por 7, 434 años, desde la construcción del templo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede ahí? Resulta que el Señor Jesús vino a morir por el pueblo, vino a morir por los judíos, vino a traer libertad, pero ellos creían que era una libertad física, porque recordemos que en ese momento ellos eran esclavos, estaban dominados por los romanos, y ellos querían un libertador, pero ellos imaginaban un libertador tipo romano. Ellos querían un guerrero tipo el rey David,
que llegara con su tropa, que llegara con caballos, con carros, con ejércitos a liberarlos de la esclavitud romana. Y resulta que como las cosas del Señor son como no imaginamos, llega Jesús en un hogar humilde, en pobreza económica, pero en grande cosa de espíritu, y llega el Señor Jesús a liberarlos espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Y llega montado en un burrito de una familia pobre, de una familia en donde no había comodidades. Dice la palabra que él no tenía donde poner su cabeza. Dice también la palabra que él carecía de belleza para que nadie le desease. Llega una persona que no es linda físicamente, que no tiene dinero, que no tiene poder, y dice: yo soy el rey de los judíos. Ellos no lo aceptaron. A través de esa no aceptación del pueblo, pues simplemente él se entrega su vida por el perdón de los pecados, muere en la cruz del Calvario. Y aquí el Señor hace un stand-by en la película o en la historia del pueblo judío. ¿Qué dice el Señor? Ok, ustedes no aceptaron a mi hijo, ahora le voy a dar la oportunidad a los gentiles. Aquella vid insertada, vamos a darle oportunidad al hijo menor. Y aquí estamos nosotros. Una oportunidad que ya llevamos 2021 años, en donde el Señor nos está dando el conocimiento de su palabra y la aceptación de su palabra. Entonces, si nos vamos a la profecía de Daniel, con la muerte del Señor Jesucristo, estamos en esta semana, en la semana 69, y estaríamos a punto de llegar a la semana 70, que según la profecía bíblica, ya les voy a explicar por qué podríamos estar en la semana 70, pues ya sería el cumplimiento de la venida del Señor Jesús por su iglesia y la gran tribulación. Así que esta semana 70 de Daniel se conoce como la gran tribulación. Vamos a leer la segunda etapa para que ustedes la vean claramente, y la vamos a ver en Daniel 9:25. Por favor, vayan a su libro, Daniel 9:25, y dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá de donde se habla de la semana 70 de Daniel, que se conoce como la gran tribulación. Y yo quiero que vayamos a Daniel 9:26, por favor. Y después de las 72 semanas, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, miren esto qué importante, acá ya se habla de la semana 70, ya hablamos de la semana 70, y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:26. Esto es un poquito difícil de entender, esa escatología, pero inmediatamente que nosotros somos raptados, inmediatamente se activa, se pone play a la historia del pueblo de el Señor. Así que seguirá de nuevo, y cuando ya estemos llenos más de caos, más de problemas, más de dificultades, vendrá uno que se sentará en el trono de Dios y vendrá a traer la paz entre las naciones, y esta paz durará 3 años y medio. Estamos hablando del anticristo, que reinará por los 7 años de la tribulación en el mundo. Este anticristo vendrá a traer falsa paz y vendrá a destruir completamente al pueblo judío. Una tribulación cuando nunca más han visto, peor que lo que pudieron ver con Hitler y todo lo que ha sucedido en contra de ellos.
Pero no solo apostatará contra ellos, sino contra todo el que crea en el Señor Jesús y en Dios. Así que dice la palabra en Tesalonicenses 2, del 3 al 4, por favor, Tesalonicenses 2, del 3 al 4, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. ¿Qué estamos viviendo en estos últimos tiempos? Una apostasía total de la iglesia. Personas enseñando cosas que no son bíblicas, pastores enseñando teorías de demonios, dice la palabra, personas que van en contra del conocimiento de Dios. Desafortunadamente la apostasía está en este momento en su máximo furor. Y las personas, teniendo comezón de oír, se amontonarán a escuchar fábulas, dice la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Y miren también lo que dije, el hijo de perdición se refiere al anticristo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, y dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado a derramarse sobre el desolador. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Cuántas profecías bíblicas hablan sobre este tema? Aquí hay otra, Daniel 7, 7 al 8. Daniel 7, 7 al 8. Dice, después de esto, seguí mirando en visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. El anticristo viene a hablar en contra de Dios, viene a profanar el templo de Dios. Los judíos lo van a proclamar como el Cristo y él reinará por esos 7 años. Los 3 primeros años, los 3 y medio años primeros, traerá paz y los engañará, y luego se levantará en contra de los judíos. Como ellos no quisieron creer en el Mesías, el Señor pues nos da la oportunidad y el anticristo va a surgir de entre todos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces resulta que aquí aparece algo muy, muy importante, y es una profecía que nosotros tenemos que tener en cuenta porque sabemos que han pasado muchas cosas. Lo voy a guardar, tranquilas, voy a guardarle en vivo. Igual estoy grabando también, por si acaso se me borra, lo voy a poner también por otro lado, no se preocupen. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay algo muy importante, lo cual tenemos que poner muchísima atención. Y de todas las profecías bíblicas, la más importante es la semana 70. Y quiero que vean esto porque en Mateo 24, 32 al 34, hay algo que es importantísimo y que está ocurriendo en estos últimos tiempos. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, 32 al 34. Ahora, ¿por qué les digo que esto es tan importante? Porque resulta que nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de la higuera, se refiere a el pueblo de Israel. Y resulta que cuando ellos estuvieron bajo el dominio romano, todo el pueblo fue esparcido y nunca más tuvieron un país, una región donde habitar. Cuando comenzaron las hojas a brotar, cuando dice la parábola que las hojas comienzan a brotar, y aquí tenemos que ver algo importante, son las hojas, no el fruto. Cuando las hojas comienzan a brotar, Israel
significa que el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue de nuevo creada. Y recordemos algo muy importante. Estamos hablando de la última semana. ¿Listo? Mucho cuidado. Resulta que el 14 de mayo de 1948 fue constituida de nuevo la nación de Israel. Y la parábola dice que de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y resulta que bíblicamente una generación se refiere a 70 u 80 años de una persona. ¿Eso dónde lo vamos a ver? Eso lo podemos ver también en Salmos, en donde se refiere a una generación. Así que ahí claramente vemos que una generación es de 70 y máximo de 80 años. Si nosotros sumamos los años desde 1948 más 70, 80 años, pues nos vamos a dar cuenta que estamos ya muy cerca a todo lo que se está cumpliendo. Ahora, ¿que sabemos exactamente el año de la venida del Señor Jesús? No. Y quien les diga a ustedes un año no es bíblico, porque el Señor Jesús dice que no sabemos el día ni la hora en que Él ha de venir, pero que sí tenemos que estar muy pendientes de las señales. Y esta señal es impresionante. A esta señal hay que tenerle mucho, hay que prestarle mucha atención. Si nosotros queremos saber las señales de la venida del Señor Jesús, es importante que estemos conscientes de la historia de Israel. Así que el renacimiento de la higuera significa el renacimiento de Israel. Así que esa generación no pasará hasta que todo acontezca. Y esta generación que Jesucristo está hablando, ¿de cuántos años pasará? Pues de Él depende, porque escatológicamente no hay realmente, y yo creo que Él no lo ha permitido, un tiempo exacto, porque acordémonos que el tiempo hebreo es lunar y el calendario de nosotros es otro calendario, el gregoriano, que fue dado, que es diferente. Entonces es muy difícil saber, y yo creo que el Señor Jesús tampoco lo está permitiendo. Así que vamos a leer Mateo 24, 38 al 42, y dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor Jesús. Así que no podemos dar un tiempo perfecto. No te podemos decir que el Señor Jesús viene en 1, en 2 años. Pero, ¿saben qué? Sí podemos ver los tiempos proféticos. Y este tiempo profético es impresionante. Porque solo es que nosotros sumemos 1948 más 70 u 80 años, no sabemos, lo del Señor Jesús. Pues sí, estamos a las puertas de la venida del Señor. Así que segunda de Tesalonicenses, miren, esto también es muy importante. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 8. Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento. O sea, no podemos ir tras doctrinas de hombres. Por eso tan importante que nosotros tengamos un conocimiento claro de la Biblia, para que no nos dejemos convencer de doctrinas que no son, que son doctrinas de demonios. No os engañe nadie en ninguna manera, dice la palabra, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, que es lo que estamos viviendo, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién? Satanás, el anticristo, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llame Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios,
haciéndose parecer a Dios. Desafortunadamente vendrá a engañar. Ahora, mire lo que dice Oseas 5:15, que también es muy importante comparado con la parábola de la higuera. Andaré y volveré a mi lugar hasta que conozca su pecado y busquen mi rostro en su angustia. Me buscarán. Ahora, ¿qué tienen que reconocer? La cita bíblica Oseas 5:15. Oseas 5:15. ¿Qué es lo que tienen que reconocer? ¿Qué es lo que se tiene que reconocer aquí? El pecado de Israel. Y en medio de esa tribulación, cuando todas las profecías bíblicas se cumplan, cuando todas las profecías bíblicas se cumplan, pues en medio de esa tribulación y esa angustia y ese dolor, el pueblo se va a arrepentir, porque se van a dar cuenta que subieron al trono fue al anticristo y que nunca quisieron creer en Jesús. Así que dice la palabra: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. No dará vida después. Miren, ahí acá hay otra cosa importantísima. Dice, nos dará vida después de 2 años. Nos dará vida, dice, después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Para el Señor un día son 1000 años y 1000 años son un día. Y si nos vamos a esta profecía, Él está hablando de que el segundo día nos resucitará. Si un día son 1000 años y 1000 años son un día, estamos hablando de 2000 años, que es el periodo que nosotros hemos tenido de oportunidad de conocer al Señor. Así que estas 2 profecías son impresionantes y son profecías que tienen mucho en común, porque se habla de la última semana y se habla de los 2000 años que han transcurrido desde la muerte del Señor Jesús hasta nuestros días. El tiempo y la hora no lo sabemos, pero el Señor dice que así como nosotros sabemos que va a llover, tengamos en cuenta lo que está pasando en este momento. Y nosotros como iglesia queremos abrirle los ojos, porque no es algo que nosotros nos estemos inventando, es algo que está escrito en la palabra, pero que estamos viendo en los noticieros. Otra cosa muy importante, la construcción del templo de Jerusalén. Y ustedes pueden ir a las noticias judías. Resulta que ya tienen todo el templo listo para construirse. Y dice que nosotros no veremos la construcción del templo. Nosotros seremos raptados primero. Ya ellos tienen todo preparado para empezar a hacer los sacrificios de animales, porque eso es lo que ellos van a hacer. Ellos van a sacrificar animales en el templo de Jerusalén. Y resulta que ellos ya tienen todos los planos, tienen absolutamente todo, tienen a los levitas, porque ellos tienen ellos saben exactamente de qué tribu viene cada persona judía. Tienen a los levitas, tienen la vaca sagrada, tienen absolutamente todo y solo están esperando construir el templo. Si ya todo está listo, nosotros no podemos seguir con los ojos cerrados. Si estamos viendo que estamos en donde la guerra está renaciendo, ¿verdad? Ya está la nación de Israel, ya existe. Y adicionalmente la profecía de Oseas 5:15, 2 días y al tercero resucitaremos. 2 días bíblicos son 2000 años. 2000 años desde la muerte del Señor Jesús a lo que hemos estado viviendo. Estamos en el 2021. Así que Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora, el problema que existe actualmente es que dentro de la escatología, pues no hay tiempos precisos, pero yo creo que Dios lo permite de esa manera, porque es que no sabemos el día ni la hora, no hay manera. Tampoco crean cuando digan las personas que ya es el fin del mundo, no, eso es mentira. Tiene que venir, primeramente, el rapto de la iglesia, segundo, la gran tribulación, tercero, la guerra del Almagedón, 1000 años
en donde predicaremos el evangelio con el Señor aquí en la tierra, será atado Satanás. Y luego ahí sí viene el juicio final, el fin del mundo, la nueva tierra. Así que es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento bíblico. Salmo 4, 94. Es muy importante que tengamos el conocimiento bíblico para que no nos dejemos engañar. Pero sobre todas las cosas para que estemos apercibidos de lo que viene. Porque si nosotros no abrimos los ojos, si nosotros no nos damos cuenta de los tiempos proféticos que estamos viviendo, de la locura, si nosotros seguimos formando parte del pecado, acostumbrándonos a todo lo que está pasando en este mundo, viendo lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno, siguiendo en esta tibieza espiritual, pues no vamos a podernos irnos con el Señor en las nubes y ya todo se está cumpliendo. Muchas personas dicen, no, pero es que yo desde que mi abuelita está, sé que viene el Señor y nada que viene, pero es que se están cumpliendo los tiempos. Es que antes no se habían cumplido. Antes no habían sucedido todas las cosas que están sucediendo. Otra cosa, la ciencia aumentará. Solo es que echen un vistazo desde los años 70, cómo es que la ciencia ha aumentado de una manera increíble. Todo lo que estamos viendo ahorita. Los falsos profetas que se están levantando, la tibieza del mundo. Muchos, dice la palabra también, porque acá es muy importante, que muchos se enfriarán y la maldad aumentará. Y yo creo que estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos terribles donde la maldad no tiene final, no tiene límite. Las cosas y las aberraciones que se ven contra los niños, contra los ancianos, contra las mujeres, la guerra que hay en contra de los cristianos, de los judíos, la manera como está sucediendo todas las cosas, la pandemia. Estoy convencida que este tiempo que el Señor nos tuvo a nosotros en quietud era para que nosotros reflexionemos y que nosotros realmente tomamos una decisión. Así que es muy importante que nosotros estemos apercibidos y que no nos vayamos a quedar en la gran tribulación. Es importante conocerlo, es importante conocer los últimos tiempos, pero es importante también que no nos vayamos a quedar. Así que vayamos a un arrepentimiento verdadero, no nos dejemos convencer de las doctrinas falsas, tengamos mucho cuidado, tenemos algo maravilloso y es la palabra del Señor, la Biblia. No nos dejemos engañar. Lo que está aquí escrito es lo que nosotros enseñamos y predicamos. La palabra del Señor, amén. Bueno, espero que haya sido de gran bendición esta enseñanza. Los amamos mucho. Sé que hay muchas preguntas, sé que hay muchas cosas, pero bueno, este es un tema totalmente extenso, gigante. Y lo importante es que nos quedemos en el corazón con la enseñanza, que debemos estar preparados para el rapto de la iglesia, porque no podemos quedarnos en la gran tribulación. No podemos quedarnos en ese momento tan difícil. Y yo sé que Dios nos va a fortalecer y nos va a enseñar. Y Él es el que está con nosotros como poderoso gigante. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él sea guiándonos, que Él sea enseñándonos y que Él sea restaurando nuestros hogares, nuestras casas, nuestra iglesia y que podamos realmente conocerle en espíritu y en verdad. Padre, te damos infinitas gracias, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que los tiempos se están cumpliendo, Señor, y que tú lo has dejado escrito en tu palabra para que no seamos ignorantes ante las señales que tú nos has dado. Señor, yo te pido que hoy abras el entendimiento y los ojos espirituales de todas las personas que están aquí en este lugar y que tú seas guiándonos a través del conocimiento de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones para todos y bueno, voy a dejar esta enseñanza aquí puesta para que
todos si quieren repetirla y la podamos corroborar con la Biblia. Así que les mandamos un beso enorme. Recuerden que el domingo tenemos la prédica a las 10 de la mañana y también tenemos nuestro curso para niños, que es muy importante que enseñemos a los niños la palabra del Señor. Amén. Bendiciones y que estén todos bien. Shalom.